La isla desierta y otros textos. Gilles Deleuze. Página 168. ¿Piensa usted que hay en Francia, en este momento, un retorno a Nietzsche? Y si es así, ¿por qué razones? Deleuze. Es un asunto complicado. Quizás se ha producido o se está produciendo un cambio en relación a los modos de pensar que nos resultaban familiares tras la liberación. Pensábamos ante todo dialécticamente, históricamente. En la actualidad parece haber un reflujo del pensamiento dialéctico en beneficio del estructuralismo, por ejemplo, y también de otros sistemas de pensamiento. Foucault insiste en la importancia de las técnicas de interpretación. Puede que en la idea actual de interpretación haya algo capaz de superar la oposición dialéctica entre conocer y transformar el mundo. Freud es el intérprete por excelencia, pero Nietzsche también lo es, en otro sentido. La idea de Nietzsche es que las cosas y las acciones son ya interpretaciones. Interpretar es, entonces, interpretar interpretaciones, y en esa medida cambiar las cosas, cambiar la vida. Lo evidente, para Nietzsche, es que la sociedad no puede ser la última instancia. La última instancia es la creación, el arte, mejor dicho. El arte representa la ausencia y la imposibilidad de una última instancia. Desde el principio de su obra, Nietzsche plantea que hay fines más elevados que los del Estado y la sociedad. Él instaló toda su obra en una dimensión que no es ni la de lo histórico, al menos dialécticamente comprendido, ni la de lo eterno. Esta nueva dimensión, que está en el tiempo y a la vez contra él, es la que llama lo intempestivo. De esa fuente bebe la vida como interpretación. La razón de un retorno a Nietzsche podría ser el redescubrimiento de este intempestivo, de esta dimensión que se distingue tanto de la filosofía clásica y de su empresa eterna, como de la filosofía dialéctica en su comprensión de la historia, un singular elemento de inquietud. ¿Podría entonces hablarse de un retorno al individualismo? Gilles Deleuze. Un extraño individualismo en el cual, sin duda, la conciencia moderna no se reconoce apenas, pues Nietzsche acompaña este individualismo de una intensa crítica de las nociones de yo y de sujeto. Para Nietzsche hay una especie de disolución del yo. La reacción contra las estructuras opresivas ya no se realiza, según él, en el nombre del yo o del sujeto, sino que al contrario, es como si el yo o el sujeto fueran sus cómplices. ¿Significaría esto que el retorno a Nietzsche implicaría un cierto esteticismo, una cierta renuncia a lo político, un individualismo tan despolitizado como despersonalizado? Quizá no. La política es también un asunto de interpretación. Lo intempestivo, de lo que acabamos de hablar, nunca se reduce al elemento político histórico, pero ocurre a veces, en grandes momentos, que pueden coincidir. Cuando la gente se muere de hambre en la India, es un desastre histórico-político, pero cuando un pueblo lucha por su liberación, siempre hay una coincidencia de los actos poéticos y los acontecimientos históricos o las acciones políticas. Encarnaciones gloriosas de algo sublime o intempestivo. Las grandes coincidencias, como por ejemplo el chasco de Nasser al nacionalizar el canal de Suez y sobre todo los gestos inspirados de Fidel Castro o esa otra burla, Giap entrevistado por televisión. En todo ello hay algo que recuerda las invectivas de Rimbaud y de Nietzsche y que viene a redoblar a Marx, un gozo artístico que coincide con la lucha histórica. También en política hay creadores, movimientos creativos que en algunos momentos ocupan la historia. Hitler, por el contrario, carecía esencialmente de ese elemento nietzscheano. Hitler no es Zaratustra, como tampoco lo es Trujillo. Representan más bien lo que Nietzsche llamaba el mono de Zaratustra. No basta con tomar el poder para ser lo que Nietzsche consideraba amo. Son, al contrario,
los esclavos quienes más frecuentemente toman el poder y quienes lo conservan sin dejar de ser esclavos mientras se mantienen en él. Los amos, según Nietzsche, son los intempestivos, los que crean, los que destruyen para crear, no para conservar. Nietzsche decía que bajo los grandes acontecimientos ruidosos hay pequeños eventos silenciosos que son algo así como la formación de mundos nuevos. Una vez más, la presencia de lo poético bajo lo histórico. En Francia no tenemos apenas grandes acontecimientos estridentes. Los más terribles están lejos, en Vietnam. Pero hay pequeños acontecimientos, imperceptibles, que quizá anuncian una salida del actual desierto. Puede que el retorno a Nietzsche sea uno de esos pequeños acontecimientos y también una reinterpretación del mundo. Continúo página 156. Pierre Klossowski nos ha dicho que la muerte de Dios, el Dios muerto, hurta al yo la última garantía de su identidad, su base sustancial y unitaria. Muerto Dios, el yo se disuelve o se volatiza, pero de un modo preciso, se abre a todos los otros yoes, papeles y personajes cuya serie debe recorrerse como si se tratase de acontecimientos fortuitos. Soy Change Big, soy Badangue, soy Prado, yo soy, en el fondo, todos los nombres de la historia. Pero Jean Wahl había dibujado ya este genial derroche antes de la locura, esta movilidad, esta diversidad o poder de metamorfosis que constituye el pluralismo de Nietzsche. Pues toda la psicología de Nietzsche, no solamente la suya, sino la que produce, es una psicología de las máscaras, una tipología de las máscaras, y tras cada máscara hay siempre otra. Pero la razón más general debido a la cual hay tantas cosas ocultas en Nietzsche y en su obra es una razón metodológica. Nada tiene un solo sentido. Cada cosa tiene varios sentidos que expresan las fuerzas y el devenir de las fuerzas que actúan en ella. Es más, no hay cosas, sino solamente interpretaciones y una pluralidad de sentidos. Las interpretaciones se ocultan unas tras otras, como máscaras encajadas, como lenguajes implicados unos en otros. Como nos ha mostrado Michel Foucault, Nietzsche inventa una nueva concepción y nuevos métodos para interpretar, cambiando ante todo el espacio en el que se distribuyen los signos, descubriendo una nueva profundidad que derrumba la anterior y la reduce a nada, pero, sobre todo, sustituyendo la relación siempre del signo y su sentido por un complejo de sentidos en el cual toda interpretación es ya interpretación de una interpretación al infinito. No es que todas las interpretaciones tengan el mismo valor o se encuentran en el mismo plano. Al contrario, se escalonan o encadenan en la nueva profundidad. Pero la verdad y la falsedad dejan de ser sus criterios. Lo noble y lo mezquino, lo alto y lo bajo, se convierten en los principios inmanentes a las interpretaciones y evaluaciones. La lógica es sustituida por una topología y una tipología. Hay interpretaciones que presuponen una manera baja o vil de pensar, de sentir y hasta de existir, y hay otras que atestiguan nobleza, generosidad, creatividad, si bien las interpretaciones juzgan ante todo el tipo de quien interpreta, renunciando a la pregunta ¿qué es? Y promoviendo la cuestión ¿quién? La noción de valor permite, en cierto sentido, yugular la verdad, descubrir tras lo verdadero y lo falso una instancia más profunda. Esta noción de valor señala la pertenencia de Nietzsche a un fondo metafísico platónico cartesiano, o más bien inaugura una nueva filosofía, incluso una nueva ontología. Este es el problema planteado por Jean Breufet y el segundo tema de nuestro encuentro, porque podemos preguntarnos si todo es máscara, si todo es interpretación y valoración,
¿Qué hay en última instancia? Puesto que no se trata de cosas que interpretar, valorar o enmascarar, en última instancia no hay nada más que la voluntad de poder, que es poder de metamorfosis, poder de moldear las máscaras, poder de interpretar y valorar. Gianni Vattimo nos indicaba un camino. Decía que los dos aspectos principales de la filosofía de Nietzsche, la crítica de todos los valores establecidos y la creación de nuevos valores, la desmitificación y la transvaloración, solo pueden comprenderse sin reducirlos a simples proposiciones de la conciencia si se los relaciona con una profundidad original, ontológica, una caverna tras cada caverna, un abismo bajo todo fondo. A esta profundidad original, la célebre profundidad altura de Zaratustra, hemos de denominarla justamente voluntad de poder. Y el profesor Virault ha determinado el modo en el que hay que entender voluntad de poder. No se trata de un querer vivir, pues ¿cómo habría de querer vivir lo que ya es vida? Tampoco es un deseo de dominar, pues lo que ya es dominante no tendría por qué querer dominar. Zaratustra dice, deseo de dominar, pero ¿quién llamaría a eso un deseo? La voluntad de poder no es, entonces, una voluntad que quiere el poder o que desea dominar. Esa interpretación, en efecto, tendría dos inconvenientes. Si voluntad de poder significa querer el poder, dependería obviamente de los valores establecidos, de los honores, el dinero o el poder social, ya que son estos valores los que determinan la atribución y el reconocimiento del poder como objeto del deseo y de la voluntad. Y esa potencia querida por la voluntad no la obtendría más que lanzándose a una lucha o a un combate. Además, preguntamos, ¿quién quiere el poder de esta manera? ¿Quién desea dominar? Precisamente aquellos a quienes Nietzsche llama los esclavos, los débiles. Querer el poder, tal es la imagen de la voluntad de poder que se formaron los impotentes. Nietzsche siempre consideró el combate y la lucha como medios de selección, solo que funcionando al revés, medios que concedían la ventaja a los esclavos y a las muchedumbres. Entre las mayores declaraciones de Nietzsche está la siguiente: siempre hay que defender a los fuertes contra los débiles. Sin duda, en el deseo de dominar, en la imagen de la voluntad de poder que se hacen los impotentes, hay una voluntad de poder, pero en su grado más bajo. La voluntad de poder tiene su grado más alto en su forma intensa o intensiva, que no consiste en ambicionar ni en tomar, sino en dar y en crear. Su verdadero nombre, nos dice Zaratustra, es la virtud que hace regalos. El hecho de que la máscara sea el más bello de los regalos da testimonio de la voluntad de poder como fuerza plástica, como la potencia más elevada del arte. El poder no es lo que quiere la voluntad, sino lo que quiere en la voluntad, es decir, Dionisios. He aquí por qué, como nos dice Virault, todo cambia en el perspectivismo de Nietzsche cuando observamos las cosas desde arriba o desde abajo, pues, vista desde arriba, la voluntad de poder es afirmación, afirmación de la diferencia, juego, placer y don, creación de distancia. Pero, vista desde abajo, se invierte completamente, la afirmación se refleja en una negación, la diferencia se convierte en oposición. Solo las cosas bajas tienen necesidad de oponerse a todo cuanto no son ellas mismas. Aquí se encuentran Virault y Foucault, pues Michel Foucault nos ha mostrado que, en Nietzsche, los buenos movimientos se hacen siempre de arriba abajo, empezando por el movimiento de la interpretación. Todo lo bueno, lo noble, participa del vuelo del águila, suspensión y caída, y se malinterpretan los bajos fondos cuando no se ven socavados, es decir, recorridos y alimentados por un movimiento que viene de arriba. Ello nos conduce a un tercer tema del coloquio, a menudo presente en las discusiones, que concierne a las relaciones entre la afirmación y la negación en Nietzsche. El profesor
Lowitt, en una magistral exposición que ha marcado todo nuestro Congreso, analizó la naturaleza del nihilismo y mostró cómo la superación del nihilismo comporta, en Nietzsche, toda una recuperación del mundo, una nueva alianza, una afirmación de la tierra y del cuerpo. Lowitt resumía toda su interpretación del nietzscheanismo en esta idea de la recuperación del mundo. Se apoyó especialmente en un texto de la Gaya Ciencia: «Suprimid vuestras veneraciones o suprimíos a vosotros mismos». Y fue emocionante para todos nosotros escuchar a Gabriel Marcel invocar también este texto para precisar su propia posición en relación con el nihilismo, con Nietzsche y con sus eventuales discípulos. En efecto, las funciones respectivas del no y del sí, de la negación y de la afirmación en Nietzsche plantean múltiples problemas. Jan Wall entiende, y así lo ha mostrado, que hay tantas significaciones del sí y del no que solo pueden coexistir envueltas en tensiones y contradicciones vividas, pensadas e incluso impensadas. Y nunca Wall ha multiplicado mejor las cuestiones ni manejado mejor el método perspectivista que ha tomado de Nietzsche y que ha sabido renovar. Pongamos un ejemplo. Está sin duda el asno en Zaratustra. Es un animal que dice sí, i, a, pero su sí no es el de Zaratustra. Y también hay un no del asno que se distingue del de Zaratustra. Cuando el asno dice sí, cuando afirma o cree afirmar, no hace más que acarrear. Cree que afirmar es arrastrar. Evalúa el valor de sus afirmaciones según el peso que lleva. El profesor Gerold nos lo ha venido recordando desde el principio de nuestro encuentro. El asno, como el camello, acarrean en principio el peso de los valores cristianos. Después, cuando Dios ha muerto, el de los valores humanistas, humanos, demasiado humanos, y, finalmente, cuando ya no hay valores en absoluto, el peso de lo real. Se reconoce ahí las tres fases del nihilismo nietzscheano: el de Dios, el de los hombres y el del último hombre. El peso que se carga en nuestras espaldas, el peso que nosotros mismos nos echamos a la espalda, y el de nuestros músculos fatigados cuando ya no tenemos nada con lo que cargar. Hay, por tanto, un no en el asno, puesto que a lo que dice sí es a todos los productos del nihilismo, al mismo tiempo que recorre todas sus fases. Por ende, la afirmación, en este caso, no es más que una fantasía de afirmación cuya única realidad es lo negativo. El sí de Zaratustra es completamente distinto. Zaratustra sabe que afirmar no significa cargar o asumir. Solo el bufón, el mono de Zaratustra, se hace llevar. Zaratustra sabe que afirmar significa, al contrario, aligerar, descargar a lo que vive, bailar, crear. Por ello, la afirmación es primera en él y la negación no es más que una consecuencia al servicio de la afirmación, como un exceso de goce. Nietzsche, Zaratustra, contrapone sus orejas, pequeñas, redondas y laberínticas, a las largas orejas puntiagudas del asno. En efecto, el sí de Zaratustra es la afirmación del bailarín, mientras que el sí del asno es el de la bestia de carga. El no de Zaratustra es el de la agresividad y el del asno el del resentimiento. Recuperamos aquí los derechos de una tipología e incluso de una topología en el movimiento de Zaratustra que va de arriba a abajo y luego en el movimiento del asno que traiciona su profundidad e invierte el sí y el no. Pero el sentido fundamental del sí dionisiaco solo puedo esclarecerlo en el cuarto de los temas de este coloquio, el eterno retorno. También aquí se plantean multitud de preguntas. Para empezar, ¿cómo explicar que el eterno retorno sea la idea más vieja, de raíces prehistóricas y al mismo tiempo un descubrimiento propio? ¿Cómo explicar lo que hay de nuevo en la idea de que no hay nada nuevo? El eterno retorno no es, en verdad, una negación o supresión del tiempo, una eternidad intemporal, pero
¿cómo explicar que sea al mismo tiempo ciclo e instante, continuación por una parte y reiteración por otra? Por un lado, es continuidad del proceso de un devenir que es el mundo mismo. Por otro, es recuperación, relámpago, visión mística de este devenir o proceso. Por un lado, reinicio continuo de lo que ha sido. Por otro, retorno instantáneo a una suerte de foco intenso, a un punto cero de la voluntad. Y, además, ¿cómo explicar que el eterno retorno sea el pensamiento más desolador, el que suscita la gran náusea, y también el más consolador, el gran pensamiento de la convalescencia, el que provoca el superhombre? Todos estos problemas estuvieron constantemente presentes en las discusiones y, poco a poco, se elaboraron planos de distinción y de separación. Nuestra primera certeza es, ahora, que el eterno retorno de la antigüedad no tenía ni la simplicidad ni el dogmatismo con los que a veces se les presenta, y que no es en absoluto una constante de la mentalidad arcaica. Y aquí mismo se nos recordó que el eterno retorno de los antiguos nunca fue puro, sino que siempre estuvo mezclado con otros temas como el de la transmigración, que no se pensó de manera uniforme, sino que, según las civilizaciones y escuelas, se percibió de formas muy variadas, y el retorno no era probablemente total ni eterno, sino que constaba de ciclos parciales inconmensurables. En el límite, ni siquiera puede afirmarse categóricamente que el eterno retorno fuera una doctrina antigua, y el tema del gran año es lo suficientemente complejo para que nuestras interpretaciones deban ser prudentes. Lo sabía bien Nietzsche, que en este punto no reconoce como precursores ni a Heráclito ni al verdadero Zoroastro. Incluso aunque supongamos que los antiguos profesaron un genuino eterno retorno, hemos de reconocer que se trata o bien de un eterno retorno cualitativo o bien de un eterno retorno extensivo, pues en efecto, ora estamos ante la transformación cíclica de los elementos cualitativos unos en otros que determinan el retorno de todas las cosas, incluidos los cuerpos celestes, ora al contrario, ante el movimiento circular local de los cuerpos celestes que determinan el retorno de las cualidades y de las cosas en el mundo sublunar. Oscilamos entre una interpretación física y otra astronómica. Pero ni una ni otra corresponden al pensamiento de Nietzsche, y si Nietzsche estima que su idea es absolutamente nueva, no es por falta de conocimiento de la antigüedad. Sabe que lo que denomina eterno retorno nos introduce en una región aún inexplorada, ni cantidad extensiva, ni movimiento local, ni cualidad física, sino dominio de intensidades puras. Ya Schlözer hizo una importante observación. Hay ciertamente una diferencia asignable entre una vez y 100 o 1000 veces, pero no entre una vez y una infinidad de veces, lo que implica que el infinito es aquí como la enésima potencia de uno, o como el desarrollo de la intensidad correspondiente a uno. Baufret, por otra parte, planteó una pregunta fundamental. ¿El ser es un predicado o es en lugar de ello algo más o algo menos? Y en especial, ¿no es él mismo un más y un menos? Este más y este menos, que hay que comprender como diferencia de intensidad en el ser y del ser, como diferencia de nivel, es el objeto de un problema fundamental en Nietzsche. Siempre ha sorprendido el interés de Nietzsche por las ciencias físicas y por la energética. En verdad, Nietzsche se interesaba por la física como ciencia de las cualidades intensivas y contemplaba, más allá de ella, la voluntad de poder como principio intensivo, como principio de intensidad pura, puesto que voluntad de poder no significa querer el poder, sino, al contrario, sea lo que se quiera,
Elevar ese querer a la máxima potencia, a la enésima potencia, en suma, extraer la forma superior de todo cuanto es, la forma de intensidad. En este sentido, Pierre Klossowski nos descubría en la voluntad de poder un mundo de fluctuaciones intensivas en que las identidades se pierden y cada uno no puede querer si no es queriendo también todas las otras posibilidades, convirtiéndose en innumerables otros y aprendiéndose como un momento fortuito cuyo propio azar implica la necesidad de toda la serie. Mundo de signos y sentidos, según Klossowski, pues los signos se establecen en una diferencia de intensidad y devienen sentidos en la medida en la que expresan otras diferencias comprendidas en la primera y retornan a ella a través de esas otras diferencias. Debemos a Klossowski el haber sabido revelar el vínculo existente entre la muerte de Dios y la disolución del yo, la pérdida de la identidad personal. Dios, único garante del yo, el primero no puede morir sin que el segundo se volatice, y de ahí se desprende la voluntad de poder como principio de esas fluctuaciones o intensidades que se interpenetran, y también el eterno retorno como principio de estas fluctuaciones o intensidades que retornan a través de todas sus modificaciones. En suma, el mundo del eterno retorno es un mundo de diferencias, que no presupone ni lo uno ni lo mismo, sino que se construye sobre la tumba del Dios único y sobre las ruinas del yo idéntico. El eterno retorno es, en sí mismo, la sola unidad de este mundo que no tiene unidad sino es retornando, la única identidad de un mundo que solo tiene mismicidad en la repetición. En los textos publicados por Nietzsche, el eterno retorno no es objeto de ninguna exposición formal o definitiva. Solamente se anuncia, se presiente con horror o con éxtasis. Considerando los dos textos principales del Zaratustra que le conciernen, de la visión y el enigma, y el convaleciente, observamos que el anuncio o el pensamiento tiene lugar siempre en condiciones dramáticas, pero no expresa nada del contenido profundo de este pensamiento supremo. En cierta ocasión, es verdad, Zaratustra lanza un desafío al enano, al bufón, su propia caricatura, pero lo que éste dice del eterno retorno basta para enfermarle y para engendrar en él la insoportable visión del pastor en cuya boca se desenrosca una serpiente, como si el eterno retorno se deshiciese a medida que Zaratustra habla de él. En el segundo texto, el eterno retorno es objeto de una discusión entre los animales, entre el águila y la serpiente, y no de un discurso del propio Zaratustra. Esta vez, el discurso adormece a un Zaratustra convaleciente, a pesar de lo cual le da tiempo a decirles: «Otra vez habéis hecho una cantinela. Habéis reducido el eterno retorno a una cantinela, es decir, a una repetición mecánica o natural, cuando es algo completamente distinto». Así también, en el primero de los textos, el enano le dice: «Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo». Y Zaratustra le responde: «Espíritu de la gravedad, no simplifiques tanto las cosas». Tenemos derecho a pensar que Nietzsche en sus obras publicadas no había hecho más que preparar la revelación del eterno retorno, pero sin ofrecer, por falta de tiempo, esta revelación en cuanto tal. Todo indica que la obra que proyectaba antes de la crisis de 1888 habría ido mucho más lejos en esa dirección, pero ya los textos de Zaratustra, por una parte, y las notas de 1881 a 1882, por otra, nos dicen al menos lo que el eterno retorno, según Nietzsche, no es. No es un ciclo, no presupone lo uno, lo mismo, lo igual o el equilibrio. No es un retorno del todo, no es un retorno de lo mismo, ni un retorno a lo mismo. Nada tiene, pues, en común con la presupuesta idea antigua,
con el pensamiento de un ciclo que hace que el todo vuelva, que retorna a una posición de equilibrio, que reduce el todo a lo uno y que vuelve a lo mismo. Eso sería la cantinela o la simplificación, el eterno retorno como transformación física o movimiento astronómico, el eterno retorno experimentado como certeza natural animal, tal como lo ve el bufón o los animales de Zaratustra. Es bien conocida la crítica que en toda su obra Nietzsche presenta contra las nociones generales del uno, lo mismo, lo igual y el todo. Aún con mayor precisión, las notas de 1881 y 1882 se oponen explícitamente a la hipótesis cíclica, excluyen toda suposición de un estado de equilibrio, proclaman que el todo no vuelve, pues el eterno retorno es esencialmente selectivo, selectivo por excelencia. Es más, ¿qué sucede entre los dos momentos de Zaratustra? Entre Zaratustra enfermo y Zaratustra convaleciente. ¿Por qué el eterno retorno le inspira al principio una repulsión y un miedo insoportable que desaparecen cuando se cura? ¿Hemos de creer que Zaratustra acepta soportar lo que no podía soportar un momento antes? Evidentemente, no. No se trata de un simple cambio psicológico. Se trata de un progreso dramático en la comprensión del eterno retorno en cuanto tal. Lo que enfermaba a Zaratustra era la idea de que el eterno retorno estuviese, a pesar de todo, ligado a un ciclo, y que hiciera que todo volviese, todo, incluso el hombre pequeño. La gran náusea del hombre es lo que me ha asfixiado, lo que se ha metido en mi garganta, y también la predicción del adivino. Todo es igual, y el eterno retorno incluso de lo más pequeño era la causa de mi hastío de toda existencia. Zaratustra se cura porque comprende que el eterno retorno no es eso, porque comprende también lo desigual y la selección en el eterno retorno. En efecto, lo desigual, lo diferente es la verdadera razón del eterno retorno, precisamente porque nada es igual, porque nada es lo mismo, ello vuelve. En otras palabras, el eterno retorno se dice solamente del devenir, de lo múltiple. Es la ley de un mundo sin ser, sin unidad, sin identidad. Lejos de presuponer lo uno o lo mismo, constituye la unidad exclusiva de lo múltiple en cuanto múltiple, la única identidad de lo que difiere. El volver es el único ser del devenir. Aunque la función del eterno retorno como ser no es nunca identificar, sino autentificar. Por ello, de manera muy distinta, Löwith, Wachal y Klossowski nos hicieron presentir el significado selectivo del eterno retorno. Esta significación parece ser doble. El eterno retorno es en principio selectivo como pensamiento, porque elimina el querer a medias. Es una regla válida más allá del bien y del mal. El eterno retorno nos proporciona una parodia de la regla kantiana. Sea lo que quieres, quiérelo de tal manera que quieras también su eterno retorno. Lo que de este modo se derrumba, lo que queda aniquilado, es todo aquello que quiero, siento o hago a condición de decir, solo una vez nada más. Ya trabajaré mañana. Una cobardía o una abyección que querría su eterno retorno, está claro que nos encontraríamos ante formas aún desconocidas e inexploradas. Ya no sería lo que estamos acostumbrados a llamar pereza o cobardía. Que no tengamos ni siquiera idea de ello quiere decir que las formas extremas no preexisten a la prueba del eterno retorno. Pues el eterno retorno es la categoría de la prueba. Hay que aplicarlo a los acontecimientos mismos, a todo lo que pasa. Una desgracia, una enfermedad, una locura e incluso la proximidad de la muerte tienen dos aspectos bien diferenciados. En un sentido, me separan de mi potencia, en otro, me dotan de un extraño poder, como un peligroso medio de exploración que constituye al mismo tiempo un dominio terrible que se ha de explorar. En todas las cosas, el eterno retorno tiene la función de separar las formas superiores
de las medianas, las zonas tórridas o glaciales de las templadas, las potencias extremas de los estados moderados, y separar o extraer son palabras apenas aproximadas, ya que el eterno retorno crea las formas superiores. En este sentido, el eterno retorno es el instrumento y la expresión de la voluntad de poder. Eleva todas las cosas a su forma superior, es decir, a la enésima potencia. Esta selección creadora no se desarrolla únicamente en el pensamiento del eterno retorno, se realiza en el ser. El ser es selectivo, es selección. ¿Cómo aceptar que el eterno retorno haga que todo vuelva y que vuelva a ser lo mismo, cuando elimina todo aquello que no pasa la prueba, no solamente el querer a medias en el pensamiento, sino el poder a medias en el ser? El hombre pequeño no retornará. Nada de aquello que rechaza el eterno retorno puede volver. Si se quiere mantener la concepción del eterno retorno como una rueda, haría falta dotarla de un movimiento centrífugo mediante el cual expulsara todo aquello que es demasiado débil, demasiado moderado para soportar la prueba. Lo que el eterno retorno produce y hace retornar como corresponde a la voluntad de poder es el superhombre, definido como la forma superior de todo cuanto es. El superhombre es semejante al poeta según Rimbaud, aquel que carga con la humanidad y hasta con los animales, y que de todas las cosas se queda únicamente con la forma superior, la potencia extrema. En todos los órdenes, el eterno retorno se encarga de autentificar, no identificar lo mismo, sino autentificar el querer, las máscaras y los papeles, las formas y las potencias. El profesor Virault tenía toda la razón al recordarnos que, para Nietzsche, la diferencia que existe entre las formas extremas y las medianas es una diferencia de naturaleza. Lo mismo sucede con la distinción nietzscheana entre la creación de nuevos valores y el reconocimiento de los valores establecidos. Esta distinción quedaría vacía de sentido si se interpretase en la perspectiva de un relativismo histórico. Los valores establecidos reconocidos habrían sido, en su momento, nuevos valores, y los nuevos valores estarían llamados a convertirse, llegado el tiempo, en valores establecidos. Esta interpretación olvida lo esencial, como hemos visto ya en el orden de la voluntad de poder. Hay una diferencia de naturaleza entre atribuirse valores vigentes y crear nuevos valores. Esta diferencia es la misma que la del eterno retorno, la que constituye la esencia del eterno retorno, a saber, los valores nuevos son precisamente las formas superiores de todo lo que es. Hay, por tanto, valores que nacen ya establecidos, que solo aparecen para reclamar su reconocimiento, incluso aunque deban esperar a que se den las condiciones favorables para ser efectivamente reconocidos. Pero al contrario, hay valores eternamente nuevos, eternamente intempestivos, siempre contemporáneos de su creación, valores que, incluso cuando parecen reconocidos o aparentemente asimilados por una sociedad, se dirigen de hecho a otras fuerzas e invocan en su propia sociedad potencias anárquicas de otra naturaleza. Únicamente estos valores nuevos son transhistóricos, suprahistóricos, prueba de un caos genial, un desorden creador irreductible a cualquier clase de orden. De este caos decía Nietzsche que no es lo contrario del eterno retorno, sino el eterno retorno mismo. De este fondo suprahistórico, de este caos intempestivo parten las grandes creaciones, en los límites de lo vivible. Por esta razón, Beaufret cuestionaba la noción de valor, preguntándose en qué medida es apta para manifestar este fondo sin el cual no cabe ontología alguna. Por ello mismo, Gianni Vattimo subrayaba la existencia en Nietzsche de una profundidad caótica sin la cual la creación de valores perdería todo sentido. Pero se precisaban pruebas concretas, mostrar el modo en que los pensadores,
o los artistas pueden encontrarse en esa dimensión. En esto consistió el quinto tema de nuestro coloquio. Sin duda, cuando en esta sede se confrontó a Nietzsche con otros autores, se trató a veces de las influencias, pero, además, estaba siempre en juego otro asunto. Cuando Foucault confrontó a Nietzsche con Freud y Marx, independientemente de toda influencia, se abstuvo de tematizar un reconocimiento de un inconsciente presupuestamente común a los tres pensadores. Al contrario, sostuvo que el descubrimiento del inconsciente depende de algo más profundo, de un cambio fundamental en las exigencias interpretativas, un cambio que por sí solo implica cierta valoración de la locura, del mundo y de los hombres. Schleuser habló de Nietzsche y Dostoyevsky, Caët de la literatura francesa, Reichert de la literatura alemana y de Hermann Hesse, Rilke del arte y la poesía. Y siempre se nos evidenció que, hubiese o no influencia, si un pensador puede encontrarse con otro, unirse a él, ello sucede en una dimensión que no es ya en absoluto cronológica o histórica. Tampoco se trata, sin embargo, de la eternidad. Nietzsche diría que es la dimensión de lo intempestivo. Gracias a Goldbeck y Sabran, que tocó con él la partitura de Manfred, y gracias a Orteff, que nos permitió escuchar melodías de Nietzsche, nos hallamos ante un aspecto de Nietzsche poco conocido en Francia, Nietzsche músico. De maneras distintas, Goldbeck, Gabriel Marcel o Boris de Schleuser nos explicaron lo que encontraban emotivo o interesante en esta música. Y así se presentó esta pregunta: ¿qué clase de máscara es la de Nietzsche músico? Permítasenos una última hipótesis. Puede que Nietzsche fuese en su profundidad un hombre de teatro. No solamente practicó una filosofía teatral, Dionisios, sino que introdujo el teatro en la propia filosofía, y junto con el teatro, nuevos medios de expresión que transformaron la filosofía. Muchos aforismos de Nietzsche deben comprenderse como principios y valoraciones de escenógrafo. Nietzsche escribe su Zaratustra enteramente para la filosofía, pero también enteramente para la escena. Soñaba con un Zaratustra con música de Bizet, para escenario del teatro wagneriano. Soñaba con una música teatral, con una música para su teatro filosófico, que era ya un teatro de la crueldad, un teatro de la voluntad de poder y el eterno retorno.